Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por todo el apoyo y comentarios que me dejáis. Hoy os traigo unos terribles sucesos ocurridos en Reino Unido. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. La Organización de Estados Americanos tiene entre sus múltiples estudios y documentos una clasificación internacional de delitos con fines estadísticos basada en conceptos, definiciones y principios convenidos internacionalmente. El objetivo de esta categorización es mejorar la coherencia y la posibilidad de comparar internacionalmente las estadísticas sobre delitos, facilitando además el análisis de los mismos. Los delitos considerados como más graves son, por supuesto, aquellos que causan la muerte o que tienen la intención de causarla. En segundo lugar, se encuentran aquellos que producen daño o que tienen la intención de hacerlo. Y en tercer lugar, se encuentran los actos lesivos de naturaleza sexual. Cuando hablamos de violencia sexual, si bien hay que recordar que tanto mujeres como hombres pueden ser víctimas, según todos los estudios y estadísticas, son las féminas las más afectadas, al punto que según ONU Mujeres, a escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de alguna pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta a su pareja. Se considera violencia sexual a cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin el consentimiento de la víctima. Pero como veremos hoy, algunas veces la víctima ni siquiera tiene la posibilidad de dar o no el consentimiento. Los hechos sucedieron en el Reino Unido, y fue una muy larga historia que se remonta al año 1987, en la ciudad de Tunbridge Wells, ubicada en el condado de Kent, a casi 500 kilómetros al sureste de Londres. En esa localidad, en 1987, vivían dos jóvenes veinteañeras. Una de ellas era Wendy Knell, de 25 años. Vivía en un dormitorio en Tunbridge Wells, a donde se mudó después del fracaso de su matrimonio. A decir de una amiga, Wendy era una mujer independiente y trabajadora, pero la ruptura la golpeó fuerte, pues soñaba con tener hijos y establecer un hogar. En aquel momento la ciudad, a pesar de su tradicional formalidad, era bastante animada, y Wendy trabajaba en una tienda fotográfica de la cadena inglesa Super Snaps, en Camden Road, dedicada al procesamiento de rollos fotográficos e impresión de fotografías. Estaba contenta, tenía un novio, Ian, y veía que quizás sus sueños personales podían estarse encaminando. El 22 de junio de 1987, Wendy salió de su trabajo cerca de las 5:30 de la tarde, pasó a hacer unas diligencias y luego fue a su casa a descansar un rato. Hacia la noche fue a casa de su novio y estuvo viendo la televisión con él y su madre. Alrededor de las 11 de la noche, su pareja la llevó en su moto hasta la puerta de su casa, en la planta baja de un edificio, y se despidieron con un beso. Al día siguiente, Wendy no se presentó a trabajar, y sus compañeros llamaron a Ian para ver si sabía qué le había sucedido. Su novio se acercó al domicilio de la joven, llamó, pero nadie le abría, así que dio la vuelta por la parte posterior para asomarse por una ventana que no cerraba bien, y fue entonces cuando descubrió el cuerpo de Wendy apenas cubierto con un edredón. La cama estaba bañada en sangre. La chica se encontraba desnuda, golpeada, estrangulada y había sido abusada. Pese al brutal ataque, los muy cercanos vecinos afirmaron que no habían escuchado ni gritos, ni golpes, ni nada fuera de lo normal esa noche. Los investigadores supusieron que el agresor debió haber entrado por la misma ventana por la que se asomó el novio. La posterior investigación dio cuenta además de la desaparición de un llavero con una placa de latón que decía
Mujer del año con 2 llaves, y además faltaba el diario de la víctima. En la escena del crimen solo encontraron la huella parcial de la suela de un zapato en el puño de una blusa de Wendy y una huella digital ensangrentada en una bolsa de plástico. 5 meses después, el 24 de noviembre de 1987, cuando aún el recuerdo del brutal asesinato de Wendy estaba fresco, otra joven desapareció. Se trataba de Caroline Pierce, de solo 20 años. Caroline también vivía en Tunbridge Wells y trabajaba en Buster Brown's, un restaurante muy popular de la localidad, que al igual que la tienda de Supa Snaps, estaba en la zona de Camden Road. Una noche, tras salir de su trabajo, fue a una fiesta con unos amigos, y al regresar a su residencia, Caroline simplemente desapareció. La última vez que Caroline fue vista fue alrededor de la medianoche, cuando un taxi la dejó en la puerta de su casa y unos vecinos afirmaron haber escuchado unos gritos esa noche, por lo que los investigadores supusieron que fue atacada entrando al lugar. Pese a las intensas búsquedas, el cuerpo de Caroline fue encontrado solo 3 semanas después por un agricultor, que desde la altura de su vehículo de trabajo divisó el cadáver en una zanja de drenaje cubierta de maleza, a más de 64 kilómetros de su casa. Al igual que Wendy, había sido golpeada, estrangulada y violada. Su cuerpo estaba desnudo, solo con las medias, y su llavero de Buster Brown's tampoco fue encontrado. Para los investigadores era claro que los 2 asesinatos estaban conectados, y la prensa los bautizó como los asesinatos de la cama. Hay que recordar que estamos hablando de crímenes sucedidos en la década de los 80, cuando no había teléfonos móviles que rastrear, cámaras de seguridad vial, la tecnología de análisis de ADN estaba en pañales y la Base Nacional Inglesa de Perfiles de Delincuentes se había creado hacía apenas 8 años. De una de las medias de Caroline se pudo extraer una muestra de ADN que no era de la chica, pero lamentablemente no encontraron ninguna coincidencia en la incipiente base de datos. Pese al empeño de los investigadores, con muy pocas pruebas y sin las herramientas necesarias, el caso se fue enfriando, aunque las autoridades nunca lo cerraron. El equipo de investigación de casos sin resolver revisaba los expedientes periódicamente a medida que llegaba alguna nueva información o los avances forenses abrían una nueva oportunidad. Y no solo por el propio deseo de las autoridades de dar con el autor de los atroces hechos para evitar que volvieran a suceder, sino por la presión de las familias de las víctimas, que jamás perdieron las esperanzas de que el culpable fuera capturado y pagara por sus crímenes. Esa persistencia y los avances tecnológicos en el campo investigativo dieron sus frutos en 2019, cuando nuevos procesos permitieron recolectar completo el ADN de una muestra dañada en la media de Caroline. Esa muestra fue cotejada con las bases de datos, pero aún no aparecía ninguna coincidencia. Era de suponer que el asesino no había sido detenido por ningún otro delito, por lo que su información no estaría en las bases de datos policiales. Así que con el resultado, los peritos echaron mano de otra novedad investigativa, la búsqueda de coincidencias a través del ADN familiar. Hurgando en esas bases de información en línea, los investigadores pudieron reducir el campo de búsqueda de unos 6,5 millones de personas en la base nacional de ADN a un número viable que podía ser verificado. Las coincidencias fueron cruzadas con la información de familiares que habrían vivido en la zona de los asesinatos y hubiesen tenido una edad acorde para cometer los delitos. La coincidencia parcial de ADN más cercana fue la de un hombre de apellido Fuller, que a la postre resultaría ser el hermano del asesino. Pero ¿quién era ese hombre tan buscado? Se trataba de David Fuller. Había nacido a mediados de la década de 1950 y para ese momento tenía 67 años. Fuller se formó como electricista y personal de mantenimiento en los astilleros navales de Portsmouth, una localidad al sudeste de Inglaterra. Se pudo conocer que en la década de los 70, siendo joven, cometió unos 30 robos menores y causó ciertos destrozos, pero nunca fue encarcelado,
y los hechos sucedieron antes de que existiera un registro de ADN de los delincuentes. En el momento de su identificación por parte de la policía en 2020, David Fuller vivía con su tercera esposa y su hijo adolescente en West Sussex, limítrofe con el condado de Kent, donde vivieron las dos víctimas 30 años atrás. Fuller trabajó en mantenimiento eléctrico en centros de salud desde 2008, primero en el hospital de Kent y Sussex, y luego, cuando este fue cerrado en septiembre de 2011, lo trasladaron al hospital de Tunbridge Wells, en Pembury. Con la identificación de ADN familiar, el 3 de diciembre de 2020, la policía se presentó en el semirremolque muy bien equipado, incluso con cámara de circuito cerrado de televisión, en el que habitaba Fuller con su familia. Al ser interrogado por los funcionarios afirmó que no conocía la localidad de Tunbridge Wells, que nunca había estado en la tienda de Super Snaps o en Buster Brown's, y por supuesto que no tenía nada que ver con los asesinatos. Pese a todo, David Fuller fue detenido preventivamente y su residencia fue registrada. La policía descubrió que Fuller llevaba un registro minucioso de su vida. Cuidadosamente archivadas, tenía todas las facturas emitidas por sus trabajos en electricidad y mantenimiento, varios de ellos realizados en Tunbridge Wells, y en varios diarios detallaba sus salidas nocturnas a restaurantes, dando cuenta de que visitaba el Buster Brown's con regularidad. Fuller guardaba cientos de fotos de su vida, donde se le veía en paseos del club de ciclismo o como en esta, descansando en un día de campo, y claramente se ven las suelas de sus zapatos, cuyo diseño correspondía a la perfección con la huella parcial encontrada en la blusa de Wendy. Más tarde sus huellas dactilares también corresponderían con la impresión ensangrentada de la bolsa de plástico encontrada en la casa de la víctima. El broche de oro sería la precisa correspondencia de su ADN con el extraído de la muestra de semen de la media de Caroline. Finalmente, 33 años después, la policía había encontrado al violador y asesino de Wendy y Caroline. Pero nada pudo preparar a los investigadores para lo que hallarían en las siguientes horas y días. En casa de Fuller había gran cantidad de ordenadores viejos, discos de archivo, discos duros, teléfonos de distinto tipo y más de 30.000 fotografías impresas que permitieron descubrir que David Fuller tenía un lado aún más oscuro que el de asesino. Vídeos y fotografías tomadas por él mismo lo mostraban abusando sexualmente de cadáveres en las morgues de los hospitales en los que había trabajado. En el minucioso registro de la vivienda de Fuller, los investigadores encontraron literalmente millones de imágenes de pornografía infantil y pornografía extrema que guardaba en discos duros, disquetes, DVDs y tarjetas de memoria escondidas en 2 cuartos. 2 de esas piezas de evidencia se hallaron en una caja atornillada en la parte trasera de una cómoda que estaba dentro de un armario. También fueron localizadas carpetas etiquetadas con los nombres de varias de sus víctimas que contenían imágenes del propio Fuller abusando sexualmente de los cuerpos de mujeres fallecidas, incluidas 3 niñas. Y no se trataba de algo ocasional, sino de una pervertida práctica que Fuller estuvo realizando entre 2008 y el momento en el que fue capturado. Siendo personal de mantenimiento en los establecimientos hospitalarios y con tantos años de servicio, los refrigeradores del depósito de cadáveres tenían puertas a 2 áreas distintas. Una de ellas podía ser vigilada a través de circuito cerrado de cámaras, pero la otra, que daba a la sala donde se llevaban a cabo las autopsias, no tenía esos dispositivos, cosa que Fuller sabía y aprovechaba para dar rienda suelta a su enferma obsesión. Pero los vídeos de seguridad del hospital no fueron necesarios. Él mismo había filmado sus aberradas prácticas con una pequeña cámara casera. La revisión de las filmaciones y grabaciones permitió a los investigadores pausar escenas en las cuales podían verse las pulseras con los nombres de sus víctimas muertas. Esta información, cruzada con la metadata de los vídeos, permitió ir identificando los cuerpos que habían sido profanados por Fuller, algunos de los cuales fueron abusados varias veces. Además, con su manía de orden y control, David llevaba un libro negro con los nombres de sus víctimas.
Pese a todo, había unas 20 víctimas que no podían ser identificadas. Y según la policía, posiblemente nunca se logre hacerlo, ya que más allá de las imágenes grabadas, no existe ninguna otra línea de investigación que conduzca a la identificación de dichos cuerpos. Los investigadores llegaron a contabilizar alrededor de 100 cadáveres abusados por David Fuller, cuyos gustos eran realmente amplios, ya que las edades de las fallecidas víctimas iban desde los 9 hasta aquellas con más de 85 años. Sus supervisores y compañeros de trabajo jamás sospecharon de él. Era un trabajador siempre dispuesto a realizar sus labores, y además con una sonrisa. Por si esto no fuese suficiente, en el registro de la residencia del detenido se encontró uno de los mayores archivos de imágenes de abuso sexual infantil jamás descubiertos por la policía. Si bien al ser detenido negó tener vinculación con los crímenes de Wendy y Caroline, ante lo abrumador de las pruebas, terminaría aceptando su autoría, así como la responsabilidad de los actos necrofílicos que había estado practicando durante años en sus lugares de trabajo. La inicial investigación llevó a que David Fuller fuera acusado de 51 delitos sexuales. 44 cargos se debían a 78 cadáveres identificados y la toma de imágenes indecentes de un niño. Además, fue acusado de posesión de imágenes de pornografía extrema, creación o posesión de imágenes indecentes de niños, posesión de imágenes prohibidas de niños, voyerismo y, por supuesto, los asesinatos de Wendy y Caroline. El juicio contra David Fuller se inició a finales de enero de 2021 en el Tribunal de la Corona de Maidstone, mientras el acusado asistía a través de un enlace de vídeo desde la prisión. Para ese momento aún no había confesado sus crímenes y se declaró inocente de los cargos. El fiscal Duncan Atkinson dijo que David Fuller abusó sexualmente de manera sistemática y repetida de los cadáveres de al menos 102 mujeres y niñas, incluida una de 9 años, 2 de 16 y una de casi 100. Fuller fue descrito como un desviado sexual controlado que se aprovechaba de mujeres jóvenes y obtenía satisfacción sexual de la violación de sus cadáveres. Al avanzar las audiencias se llegó a su confesión. Fuller primero aceptó los cargos por violación de los cadáveres y luego se declaró culpable de los asesinatos, pero alegando responsabilidad disminuida, una doctrina que absuelve al acusado de parte de su responsabilidad bajo el alegato de sufrir una anormalidad mental, a fin de que la pena sea atenuada. Pero admitió 51 delitos sexuales, 44 perpetrados en cuerpos de víctimas identificadas que se encontraban en la morgue del hospital. Hacia el final del juicio, los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de realizar sus declaraciones. En su manifestación leída por uno de los fiscales, Pamela, la madre de Wendy, afirmó que su hija era una persona reflexiva que haría cualquier cosa por cualquiera. Hemos tenido que vivir con su pérdida sin ningún otro consuelo por el resto de nuestras vidas. Afirmó que durante 34 años habían querido saber cómo pasó sus últimos momentos con vida. Ahora lo sabemos y lamentablemente es mucho peor de lo que podríamos haber imaginado. Durante una entrevista en 2007, el padre de Wendy afirmó que estaba seguro de que algún día alguien llamaría a su puerta y diría: «Lo hemos atrapado», y dijo que ese día habría una celebración. Lamentablemente no pudo presenciar el final de esta historia, pues murió en 2017 esperando que el asesino de su hija fuese descubierto y castigado. Por su parte, Katrina Frost, madre de Caroline, dijo que su asesinato fue verdaderamente horrible, una pesadilla que continuó hasta el día de hoy, y afirmó que Fuller era un animal que volvió a su vida normal con su familia después del asesinato, mientras que para ellos la vida nunca volvió a ser la misma. La madre de la pequeña de 9 años, cuyo cadáver fue profanado por Fuller, le habló a él diciendo: «Violaste a mi bebé». No podía decirle que no a un hombre sucio de 66 años que estaba abusando de su cuerpo. No hay cierre. Nunca podré superar esto. Tras la confesión de David Fuller de sus crímenes,
la jueza Chema Group ordenó al jurado que declarara al acusado culpable de ambos cargos de asesinato. El 15 de diciembre de 2021, David Fuller recibió su sentencia: 2 cadenas perpetuas por los asesinatos y 12 años por los demás delitos. Fuller jamás saldrá de prisión. Durante la sentencia, la jueza se dirigió a Fuller diciendo, entre otras cosas: «Te convertiste en un buitre que recogía a tus víctimas de entre los muertos dentro del mundo oculto de un depósito de cadáveres de hospital. Tu conciencia está cauterizada y encallecida. Tus abusos atormentan a tus familiares. Has manchado y robado recuerdos. Has sacudido su sentido de poder confiar en el mundo. Hoy se ha manifestado en la corte un profundo dolor y un inmenso valor. Espero que puedan desterrar la sombra que has proyectado. No tenías ningún respeto por la dignidad de los muertos». A decir de quienes tuvieron la oportunidad de interrogarlo, David Fuller jamás mostró remordimientos por lo que había hecho y nunca dio una explicación al porqué de sus acciones. El superintendente jefe de detectives, Paul Fotheringham, afirmó que Fuller era responsable de un nivel de ofensa, de horror y depravación inimaginables. Sostuvo que había asesinado a 2 mujeres en el mejor momento de sus vidas, aparentemente sin otra razón que satisfacer sus propios deseos retorcidos, y forzó a las familias y amigos de Wendy y Caroline a soportar más de 3 décadas de sufrimiento incomprensible. Y sus abominables ofensas causaron sufrimiento y traumas inconcebibles en la vida de cientos de otras personas, muchas de las cuales todavía estaban de duelo por la pérdida de sus seres queridos. La policía puso a disposición de los familiares de las víctimas servicios de apoyo especializados para ayudarlos a superar el inimaginable dolor vivido. A decir de Fotheringham, Fuller solo ha demostrado capacidad para la autocompasión y no ha mostrado ni una pizca de remordimiento por sus muchas víctimas y crímenes espantosos. David Fuller fue condenado, pero el trabajo policial aún no termina. Los investigadores continúan analizando sus fotos y vídeos, aunque creen que es posible que algunas de las víctimas nunca sean identificadas. Otra cosa que intriga a los investigadores es el periodo de aparente inactividad entre el asesinato de las 2 jóvenes en 1987 y el inicio de sus asaltos a cadáveres en 2008, por lo que la policía también comenzó a reanalizar otras desapariciones de personas en ese lapso para ver si encuentran alguna relación con Fuller. Por su parte, la tercera esposa del criminal, Mala Fuller, inició el proceso de divorcio y vendió la que fue la casa de la familia. A sus 50 años afirmó que ha quedado muy angustiada por los depravados actos de su marido y quiere comenzar una vida nueva. El secretario de Salud británico, Sajid Javid, anunció que se realizará una investigación independiente para comprender cómo David Fuller pudo realizar libremente sus violaciones durante tantos años sin ser detectado. El funcionario pidió disculpas a los familiares y amigos de las víctimas, cuyos crímenes fueron cometidos bajo el cuidado del Servicio Nacional de Salud. Si bien afirmó que nada puede reparar el daño causado, aseguró que se debe actuar para evitar que algo como esto vuelva a suceder. Javid también sostuvo que las penas para delitos sexuales espantosos serán reexaminadas para asegurar que las mismas sean apropiadas, ya que en la actualidad la ley británica castiga la necrofilia con un máximo de 2 años de cárcel. El psiquiatra forense y consultor de la policía Richard Badcock ve en los crímenes de Fuller un vínculo directo entre los asesinatos de Wendy y Caroline con los abusos posteriores a los cadáveres. Sostiene que aunque una persona esté haciendo cosas extremas, es posible que solo se sienta vivo en el momento de realizarlas. Y nada más extremo que la necrofilia, no hay nada más allá de eso. La necrofilia es la conducta de la persona que tiene relaciones sexuales con cadáveres y se considera una perversión o una desviación sexual. Según el psicólogo Jason Roach, profesor en la Universidad Británica de Huddersfield, los necrofílicos son muy raros, algunos pueden ser psicóticos y es poco usual que consulten con un psiquiatra. Roach sostiene que estos crímenes son muy difíciles de descubrir
ya que ocurren en gran secreto, en lugares alejados de testigos, y normalmente solo son detectados cuando el responsable comete otro delito. En el caso de Fuller, los asesinatos de Wendy y Caroline. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre estos terribles sucesos? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!